Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, Dios me lo llene de mucha paz, que el Señor siga con su preciosa gracia iluminando cada uno de sus corazones, del corazón tuyo, el de tu familia, el de tu trabajo, el de tus hermanos de familia extensa, y que la presencia del Espíritu Santo de ese regalo maravilloso que le dio a nuestra Madre María, la gracia. Y la gracia es la presencia de Dios. Nuestra comunidad se llama Shekinah de la Misericordia, y Shekinah significa presencia de Dios. Vamos a invocar la Santísima Trinidad, mi amor, ¿te parece? Para que este momento sea sagrado, este momento sea espectacular. Recuerda que cada vez que tú invocas la Santísima Trinidad, el momento se vuelve sagrado. Recuerda, por tanto, hazlo despacio y bien hecho. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento. Gracias porque eres tú quien nos conservas con vida, nos conservas con familia, nos conservas con salud, nos das la provisión, nos das trabajo, haces que seamos útiles, Señor. Gracias, eterno Dios y Rey, porque siempre estás dándonos oportunidades para que volvamos a tu presencia, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos. Hoy te pedimos, Señor misericordioso, por tu infinito amor por nosotros, que la sangre de tu Hijo amado sea aplicada sobre nuestras vidas, que venga esa sangre poderosa para que seamos redimidos del control que el enemigo ha ejercido sobre nosotros, para que nos perdone y nos limpie de nuestros pecados y permita que nosotros nos podamos presentar delante de ti justificados, Señor, y que por esa misma sangre podamos vivir en santidad, porque como necesitamos estar trabajando diariamente en nuestras vidas, en nosotros, para que podamos estar en santidad y así tener la facilidad de poder entrar en tu presencia. Dios, que de verdad en nuestro corazón el anhelo más grande sea alcanzar la salvación, y que no solamente nosotros alcancemos la salvación, sino que a través del testimonio de tenerte en nuestras vidas podamos dar ese ejemplo vivo para que nuestros familiares también puedan llegar a tu presencia, Señor. Ten misericordia por nuestros familiares que se encuentran en el mundo, que están en pecado, que aún no te conocen, que a veces hasta reniegan de ti, Señor. Ten misericordia y pon ángeles celestiales que hablen a sus oídos y que traigas esas personas que les hablen de tu presencia, que lleguen con la contundencia a su corazón para que se arrepientan y que realmente quieran estar contigo, Señor. Trae a los descarriados al camino de la verdad, al camino que lleva a tu presencia. Permítenos, Padre Santo, que en nuestro corazón despertemos en el Espíritu y así nuestra vida sea una vida de alabanza y de adoración a ti, Señor. Ten misericordia de aquellos hermanos y de nuestros familiares que están enfermos, Señor, y que por causa de la enfermedad a veces hasta reniegan de tu presencia, Señor. También abre sus ojos, su entendimiento, dales vida para que ellos puedan entender que solo es tomados de tu mano que podemos superar las situaciones que el mundo, las pruebas que el mundo pone en nuestro paso, Señor. Ten misericordia de nosotros porque necesitamos de ti. Sin ti, ¿a dónde podremos ir? Realmente a ningún lado, Señor. Permite que tu palabra entre en nuestros corazones y sea esa espada, Señor, que traspase nuestras vidas para que podamos darnos cuenta qué es lo que no está correcto, qué es lo que a ti te desagrada, y que en todo tiempo, Señor, nosotros podamos desprendernos de aquellas cosas del mundo que nos apartan de ti para que podamos estar en tu presencia. Padre Santo, que tu palabra en este momento traiga revelación a nuestras vidas de aquellas cosas que tenemos que hacer, que tenemos que poner por obra,
Que sea el Espíritu Santo que nos revele esa palabra y que asimismo la conservemos en nuestro corazón como un gran tesoro para que la podamos poner por obra y la podamos confesar y proclamar a nuestros hermanos que también están en la oscuridad. Gracias, Padre Santo, por tu amor, tu misericordia y tu paciencia. Por favor, siempre danos tu misericordia para que alcancemos la salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 hasta el 15. Del médico Lucas. Exactamente. Dice, muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha gente. Entonces les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, y cuando la semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y creció y dio una cosecha hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús y añadió con voz muy fuerte: los que tienen oídos, oigan. Los discípulos le preguntaban a Jesús qué quería decir aquella parábola. Les dijo: a ustedes Dios les ha dado a conocer los secretos de su reino, pero a los otros les hablo por medio de parábolas para que por más que miren no vean y por más que oigan no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y permaneciendo firmes dan una muy buena cosecha. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Impresionante, Moni. Me llama mucho la atención, quiero quedarme con el momento en que la semilla cae en esa tercera tierra donde está abonada de una u otra forma. Pero fíjate que da tres condiciones especiales el Señor. Una, las preocupaciones de este mundo. ¿Cuáles son? Habla del dinero, habla de los placeres y habla de igual manera también, si tú me la lees por favor ese versículo, y habla de todo lo que tiene que ver con el mundo. Las preocupaciones, las riquezas y los placeres. ¿Y eso qué sucede? ¿Qué sucede cuando se cae en eso? Que, escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar y no llegan a dar fruto. Y no dan fruto. Mira lo interesante. ¿Qué sucede, por ejemplo, porque este mensaje va para personas que hemos escuchado la palabra? Si tú estás aquí viéndonos o escuchándonos, es porque de una u otra forma te llama la atención la palabra de Dios y has estado buscando la palabra del Señor. Pero realmente andas en muchas preocupaciones. Te ocupas antes de. Te ocupas antes de. Preocupa. O sea, no te ocupas, sino que te preocupas. Y da tres cosas muy puntuales. Las preocupaciones de este mundo, los negocios de este mundo, los placeres de este mundo. O sea que el mundo es lo que realmente ahoga eso que está pasando en nuestras vidas. Por eso andamos en tantas angustias, desesperos, andamos en soledad. Todavía, por ejemplo, sigue llorando después de tanto tiempo que llegas escuchando la palabra de Dios
Y sigues lamentándote porque no te quieren, que porque se fue una parte de tu esposo, tus hijos se fueron, porque sientes mucha soledad en tu corazón, porque te hicieron daño en tu pasado. Y sigues allí de una u otra forma patinando. O sea que la semilla del Señor no está dando fruto. O sea que la palabra no está haciendo efecto en tu corazón. Entonces, ¿qué implica para esa cuarta semilla tener el terreno abonado? Porque, fíjate, tú ya estás escuchando la palabra. Tú ya la estás escuchando. Tú ya has ido a retiros espirituales. Tú ya estás cada vez más ávido y más ávida de buscar de la palabra. El problema es que fácilmente tienes algún vicio y encubres ese vicio o encubres esa situación que tienes en el mundo y fácilmente te opacas. De verdad, te estás enmudeciendo, te estás encegueciendo y eso hace que de por sí tú no tengas esa posibilidad realmente de ir fortaleciéndote y creciendo en el amor del Señor. A mí me impacta eso, mi amor, porque realmente frente a la parte espiritual, llegar a ese cuarto nivel hermoso de las semillas que caen en tierra abonada y dan ese fruto por ciento, es cuando uno tiene plenamente la confianza en el Señor, su mirada puesta en lo eterno, y no, de verdad, son pocas las personas que lo hacen. Por eso el que el Señor nos dé esa fortaleza a través del Espíritu Santo, para que nuestra mirada esté puesta en lo eterno, porque así lo dice Pablo, cuando nuestra mirada está puesta arriba, no en el mundo, no en las circunstancias, no en lo que pasa constantemente, sino nuestra mirada puesta en lo eterno. Pero cuesta muchísimo porque el mundo, como estamos en el mundo, militamos en el mundo, pues es lo que creemos que es nuestra realidad, que es nuestra verdad. Todo lo que observamos, observa por ejemplo a tu alrededor lo que tienes. Tal vez estás en tu sala, en tu carro, no sé dónde estás, en tu trabajo posiblemente. Y eso que está a tu alrededor, eso es lo que tú consideras que es tu mundo, pero ese no es tu mundo. Nuestro mundo está aquí en el corazón, empieza en el corazón y se llama amor. Nuestro mundo está aquí en el interior, se llama alma. El Espíritu está en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y cuando estamos sumergidos plenamente en la presencia de Dios, en el mundo al cual nos corresponde, pues vamos a empezar a mirar todo con una óptica diferente. Vamos a empezar a mirar con mirada de esperanza, con mirada de amor, con mirada de misericordia. La mirada de amor, de misericordia y de esperanza es una mirada que no juzga. Es una mirada que tiene paz en medio de la tormenta. Es una mirada donde realmente no vamos a estar en ese desespero y esa angustia, y donde la paz que viene solamente del Señor Jesucristo, porque el mundo no trae paz, sino solamente el Señor Jesucristo, en ese momento podemos nosotros decir que sí estamos en terreno plenamente abonado. Y si estamos en ese terreno abonado, el fruto que se va a dar va a ser maravilloso. Porque de lo contrario, fíjate, no estás dando fruto posiblemente. Si tú estás en ese tercer terreno, estás buscando de Dios, vas a retiros espirituales, vas a Eucaristía, te confiesas, pero ¿qué sucede? Tomas tus sacramentos, pero ¿qué sucede? Sigues en lo mismo, nuevamente sigues y persistes en esa quejabanza, precisamente porque no has dado ese paso de fe, y ese paso de fe es creer en la palabra, a obedecer lo que dice la palabra, porque ahí mismo lo dice, obedecer, ser obedientes a esa palabra. Pero ¿cómo nos cuesta ser obedientes a la palabra del Señor? Nuevamente les digo, porque como vemos el mundo, le creemos a lo que vemos y no a lo que está en nuestro corazón. Mira, Rafa, que esa palabra, o sea, si uno se pusiera a hacer un estudio bien importante sobre esta palabra, es muy, muy claro en muchas cosas que el Señor dice, pero así como a ti te impactó este pasaje donde las preocupaciones, los placeres y la riqueza del mundo nos desvían, y muchísimos están en esa postura de que las preocupaciones, o sea, van y yo escucho constantemente que van todos los días a la iglesia, que van a sus eucaristías, en sus rosarios, van al retiro, etcétera. Y están ahí estancados. ¿Por qué? Y todo el tiempo están diciendo que no, que mi esposo, que no, que mis hijos, que no, que mire la situación económica. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con que se están dejando robar la palabra de Dios. O sea,
Dios no es el primero en la vida de ellos. Y es muy importante que podamos ser conscientes de esto, porque uno dice, no, pero es que yo hago. Y no, la realidad es que no lo están haciendo. O sea, las preocupaciones o el conseguir dinero o el sentirte muy bien con una persona, o sea, tener una persona a tu lado, un esposo, una pareja o qué sé yo, son cosas más importantes que Dios. Y por eso es que la palabra no progresa, la palabra no da fruto. Y es el fruto que se debería ver. ¿En dónde? En que los hijos están andando bien, en que los negocios empiezan a funcionar, en que está en buena salud, en fin. Y es por esa situación, porque desafortunadamente el mundo se está robando la palabra de Dios en la vida de uno. Y mire cómo es de interesante, porque habla primero de 3 niveles y habla como del más sencillito, como de uno más complicadito, como uno más profundo, y ya nos habla de quién es el que en la realidad conserva la palabra. O sea, podemos dar esa imagen. Y la verdad, muchísimas personas pueden estar en ese tercer nivel que pareciera que de verdad le hacen caso a Dios, pero realmente no se le está haciendo caso a Dios. Tienen la imagen de que son muy creyentes porque están en la iglesia, pero no están obedeciendo el mensaje de Dios. Entonces, ¿cómo es importante que nosotros podamos ser claros y conscientes de esta situación? Porque yo sé, o sea, en mi vida yo también lo tuve que vivir. Yo tuve que vivir esa situación donde yo creía que yo realmente estaba en la presencia de Dios. Porque yo oraba, porque yo estudiaba la palabra, y tú puedes estar haciendo lo mismo, vas a la iglesia todos los días, puedes recibir el cuerpo del Señor todos los días, etcétera, etcétera. Pero tu vida no cambia. Y si tu vida no da fruto, porque aquí lo dice claramente, debe dar fruto, y son frutos que se ven, porque en otro pasaje bíblico el Señor dice que por sus frutos los conoceréis, que son mis discípulos. Y entonces, si yo no estoy dando fruto en mi casa, en mi vida, quiere decir que todavía no soy discípula del Señor. Eso quiere decir, todavía no me he dejado disciplinar, no me he dejado formar, no me he dejado enseñar por la palabra de Dios, y no estoy haciendo las cosas como a Dios le agrada. Entonces tenemos que estar muy claros en esta situación, porque el Señor nos está diciendo, y es tremendo esta palabra, porque en la primera parte del texto nos habla, el que tiene oído, que oiga. Y lo dice, Jesús dijo muy duro, el que tiene oídos, que oiga. O sea, si tú en este momento estás escuchando el mensaje y todavía sigues llorando que mi esposo, que mis hijos, que yo no sé qué, y todos los días vas a la iglesia, todos los días comulgas, todos los días escuchas el evangelio, y bueno, y pareces una persona muy consagrada, pero sigues en esa postura y no hay frutos de fe en tu vida, quiere decir que estás en este tercer nivel, que te estás dejando llevar por las preocupaciones, por las riquezas y por las pasiones. Y eso significa que todavía estás en la carne, que no has muerto a ti, que no te has dado la oportunidad de vivir en el Espíritu de Dios. Porque cuando se vive en el Espíritu de Dios hay frutos que se ven, frutos de conversión, frutos que en la realidad, o sea, cuando nuestro Señor Jesucristo pasa por nuestra vida, se empiezan a dar fruto. Así sea solamente de que cambió tu forma de ver las cosas, de que tú ya vives en paz, de que tú ya no te angustias, de que tú disfrutas todas las maravillas que Dios nos da. O sea, se empiezan a ver los frutos que son de conversión, frutos que son de fe. Y es lógico, si en ti se empiezan a ver los frutos, en los que están a tu alrededor también lo ven. Entonces tengamos presente esta palabra, porque es tremendamente fuerte, y me impacta. Y tengo en este momento cuando dice en el primer grupo que ellos reciben la palabra, que es la palabra que cae en el camino, y dice, y la pisotean. La pisotean. Wow, cuando dice, recibe la palabra y la pisotea. O sea,
recibe la semilla y esa semilla es pisoteada. ¿Y cuántos hijos que son bautizados, que se supone hijos de Dios son, resulta que están en este momento pisoteando la palabra de Dios? O sea, son hijos de nuestras familias que fueron bautizados, que se supone, o sea, de familias creyentes. Y ese es el problema de tomar los sacramentos como una tradición, solamente por lo que dicen. No, uno tiene, cumplimiento. exacto, una cuestión que uno tiene que vivir, uno tiene que ser responsable con el sacramento. Entonces bautizamos a los hijos simplemente por bautizarlos, y esos hijos que no fueron enseñados, o sea, fueron bautizados muy pequeñitos, pero no fueron enseñados, en este momento están pisoteando la palabra de Dios. Educa al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Escuché el testimonio, no lo había escuchado. Esta es la segunda vez que estamos aquí en Burbank, en California. Y es la primera vez que escucho el testimonio de una mujer espectacular. Me conmovió ese testimonio, aunque no se me notó porque tampoco hay que mostrar mucho los sentimientos, porque uno como hombre tiene que ser muy firme. Pero me llamó mucho la atención ese testimonio tan lindo de cómo ella empieza a perseverar en la fe, a pesar de que su esposo, de una u otra forma, no es creyente y le genera como conflicto, pero ella persevera, busca del Señor, recibe a Cristo en su corazón y empieza a perseverar. Y es tanto el impacto de su fe que mire, estamos sentados en su sala. Y hasta cuando uno pudo haber pensado, hasta dónde llega esa decisión que ella tomó hace muchos años, y cómo sus hijos se vuelven incluso unos líderes dentro de las comunidades y empiezan a buscar del Señor. No deja de tener unas dificultades, que unos hijos tal vez no están comprometidos, que otros sí, pero mira lo hermoso, ahora yo me ponía a pensar que cómo esta preciosa mujer llega a decir sí al Señor, empieza a buscar independientemente de las circunstancias que se dé a su alrededor, y mira cómo llegamos nosotros a estar en su sala y desde Colombia, y después de tantos años, y cómo de una u otra forma también su casa llega a ser un sitio donde la presencia de Dios se manifiesta en su casa, que llegó a estar dentro de su casa en el sacramento en mi Jesús sacramentado, y ella lo sentía, es que yo estuve en tu casa, ¿verdad? A mí me dejó pensando muchísimo, sobre todo porque en ese testimonio ella dijo, yo recibí el mensaje que tenía que acercarme a Dios. Y para ella eso fue importante. ¿Cuántas personas han recibido ese mensaje que debes acercarte a Dios, que debes renunciar a determinadas cosas, no importando lo que se pudiera presentar? O sea, ese mensaje para ella fue tan claro, y fue para ella determinante, porque ella empieza a hacerlo a pesar de que su esposo le iba a poner problemas, y le puso problemas y todo, pero hasta los hijos de alguna manera también la defendían para que ella pudiera asistir a la iglesia, para que ella pudiera recibir su formación, ir a la oración, etc. O sea, ella se determinó a amar a Dios, acercarse a Dios, y cuántas cosas ella ha logrado, y te aseguro que va a seguir logrando, porque es una tremenda hija de Dios, pero una tremenda hija de Dios que ama a Dios sobre todas las cosas, y ella le dice a Dios algo en la palabra y ella es fuerte, o sea, ella lo hace, ella se determina a hacerlo. Yo sé que de pronto le ha tocado batallas importantes, habrá momentos en que haya tenido que derramar su corazón ante el Señor para sanar muchas cosas o para pedir por su familia y demás, pero ahí está guerreando fuertemente, y vemos cómo sus hijos, o sea, yo observo cómo sus hijos tienen todos un espíritu especial, a pesar de que el mal a veces trata de como decimos, como de embolatarlo a uno, decimos en Colombia, o sea, como enredarlo a uno para desviarlo. Ahí llegan sus hijos, hablan de alguna manera,
Y están ahí unos guerreros, porque yo percibo unos guerreros impresionantes que el Señor está moviendo poco a poco, porque yo sé que los va a llevar, como siempre lo ha hecho, de menos a más. Mira, mi amor, al escuchar, es que de verdad ese testimonio me impresionó. Aunque a pesar de que ella hablaba, yo como que estaba de un lado para otro, pero yo estaba parando oreja. Por eso es que las tengo bien grandes, porque yo paro oreja. Y me gustó varias cosas. Una, que inicialmente por su trabajo, porque su esposo de una u otra forma tenía un negocio, y su trabajo pues la envolvía mucho, ¿no es cierto? La absorbía mucho, pero alguien llegó y le sembró la palabra en el corazón. Una persona persistente le sembró la palabra en su corazón. Y lo segundo, fue tan bonito que otra persona llegó también y le invitó a un grupo de oración y le decía que vamos, y ella se dejó convencer, y a partir de allí surgen tres cosas lindas, tres valores hermosos. Una, que ella, lo que le sembraron cuando pequeñita, de una u otra forma, ella no quiso perder su fe. Una. Dos, que alguien llega de afuera y predica la palabra, y esa palabra nunca llega vacía. Y tres, Moni, me impresionó, dijo, llevo tantos años y no he dejado de asistir a mis grupos de oración, a mi formación espiritual, a mi estudio bíblico y a mi Eucaristía. Incluso hoy estaba preocupada porque no se pudo confesar porque lo estaban confesando. Entonces estaba toda preocupadita, pero no importa, Dios la ama profundamente, así no había confesado, pero ahí estaba corriendo porque no se sentía confesada. Una mujer extremadamente bella en su corazón, que por ella haber tomado esa decisión de tantos años, estamos aquí en California. Amén. ¿Sí se dan cuenta de lo hermoso, mi amor? ¿Qué te parece? Definitivamente sí. Y se necesitan ese tipo de personas determinadas, definidas por el Señor. Necesitamos definirnos por el Señor. Ya no podemos dejarnos angustiar, preocupar, desviar, confundir, que nos siembren duda. No podemos permitirnos eso. Ya tenemos que determinarnos, seguir al Señor, porque si queremos que nosotros y nuestra familia lleguen a la presencia del Señor, no podemos estar con medias tintas, decimos en Colombia. Entonces, si tú conoces ese término, o sea, como que sí, como que no, como que tibio, como que frío, como que caliente. No, yo tengo que ser determinada y decir, sí, voy a seguir al Señor. Así mi esposo me diga, no puede decir, así me cele, así lo que sea. Más importante es Dios. Y si tú te determinas por el Señor te respaldará. Pero no como excusa. No puedes escoger a Dios como excusa. Es aprender del Señor, es hacer las cosas como Dios quiere, es renunciar, es perdonar, es pedir perdón. O sea, lo que el Señor nos pide, que hagamos su voluntad. Y si tú haces su voluntad, serás triunfador en lo que te plantees. La respuesta llega tarde que temprano. Mi amor, de verdad, bendecimos a esta familia linda. Bendecimos a Magda. A Magda, ¿sí? a Yolanda, a Yolanda, Gloria, toda su familia, la bendecimos. Son en especial esas mujeres guerreras, ¿no? Porque son unas guerreras tremendas. Espectaculares. De oración tremenda. Y las bendecimos mucho y le damos gracias de verdad por acogernos aquí en Burbank, y sobre todo que nos dan un testimonio de verdad de mujeres comprometidas con muchos problemas, como todos nosotros, con muchas dificultades, pero se ven los frutos, perseverantes en el Señor, y se ven los frutos porque le creen al Señor. Se les nota, se les siente la acogida que tienen, la amabilidad con la que atienden a las personas. Ay, y ese anhelo, Rafa, ese anhelo que tienen por conocer, por saber, por investigar, ¿no? Y se cuestionan, y qué dice, y cómo podemos hacer esto, cómo solucionamos aquello. ¡Wow! ¡Qué hambre de Dios tan impresionante, de verdad! Es hermoso esa actitud, y de verdad tenemos que aprender mucho de personas como ellas. Porque a veces uno dice, bueno, ¿y la palabra cómo la llevamos a nuestra cotidianidad? Entonces, ¿será que ella realmente sí está recibiéndose la semilla en la cuarto nivel de semilla donde cae y da fruto? Pues para que estemos aquí nosotros desde Colombia y estemos aquí por segunda vez aquí y acogiéndonos ellos en su casa. Y viendo cómo ellos han avanzado. Claro, hartísimo. Han crecido como familia. Y no solamente nosotros, porque también han venido otros predicadores, han venido otras personas, y lo que es en su comunidad. Y han estado unos altibajos muy fuertes, peleas muy fuertes frente a la parte espiritual en su misma parroquia, todo. Pero mira cómo la semilla sí hace ese efecto.
porque le creen al Señor, porque son ávidos de buscar al Señor y en ningún momento dejan de estar buscando la Eucaristía, dejan de estar buscando, que me llamó mucho la atención lo que ella decía, mi estudio bíblico. Para mí es fundamental, incluso aquí en la casa llegaron a reunirse 80, 90 personas de estudio bíblico. Y el sacerdote incluso pidió que por favor el Santísimo estuviera expuesto aquí en esta casa. En un momento una determinado. bendición, sí, o sea, en su momento. Una bendición. Ahora pues las cosas han cambiado porque llega un sacerdote, plantea una cosa, plantea la otra, pero de todas formas ellas siguen siendo de mucha bendición y no dejará de venir esa bendición también a su casa. Por tanto, este testimonio que estamos dando es para que nosotros nos convenzamos que somos ese terreno abonado. Y para ser ese terreno abonado, no estés pisoteando, como dijo mi esposa, bueno, retomando la palabra, y dos, que ni los placeres del mundo, ni las riquezas, ni las preocupaciones te estén gobernando. Otra vez te lo digo, ¿las qué? Las riquezas, preocupaciones del mundo y los placeres. Placeres, por favor, placeres del mundo. No te distraigan. No te distraigan de estar buscando al Señor. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Difunde estos mensajes. Si te llaman la atención, difúndelos. Alguien nos puede estar necesitando. Un abrazo.